Presenta este programa Banco Macro, cerca siempre. Hola, este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 2. En este caso, estamos hablando con Martín Llor, sociólogo, graduado en la UBA, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, quien nos ayuda a analizar el escenario pospandemia, el lugar que puede ocupar la Argentina en este nuevo orden mundial y los procesos de extranjerización de la matriz productiva poniendo el eje en el caso Vicentín. Escuchamos. La Banda Cambiaria. En esta segunda hora, que inauguramos la semana pasada, vamos a frenar un poquito la marcha de toda la vorágine de noticias que hubo en estos días y un poco más distendidos. Vamos a escuchar una charla, o vamos a tratar de charlar a fondo con Martín Llor, que es sociólogo, es graduado en la UBA, es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, es autor de libros como, por ejemplo, Argentina en la posconvertibilidad, desarrollo o crecimiento industrial. También escribió Restricción externa, el poder económico durante el kirchnerismo, junto a Alejandro Gallero, o también otro de sus títulos es Modelo Nacional Industrial, Límites y Posibilidades, entre otros. Sí, los invitamos a quedarse a escuchar a este intelectual argentino con quien buscaremos analizar el escenario pospandemia, el lugar que puede ocupar la Argentina en este nuevo escenario mundial y además los procesos de extranjerización de la matriz productiva, un tema que Llor abordó en muchos escritos poniendo el eje en el caso Vicentín. Y aquí estamos entonces en comunicación, como decíamos recién, con Martín Llor, es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo. Martín, muy buenas tardes, te saludamos Álvaro Torriglia, Sandra Sicaria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Martín, mira, te convocamos un poco en tu rol de un estudioso investigador importante de lo que es la economía, la industria argentina, para tratar de pensar un poco con nuestros oyentes, un poco lo que son los efectos de la pandemia, de esta crisis que se está expresando también a nivel mundial, un poco sobre la actividad económica, el futuro de la producción, del capitalismo. ¿Cómo crees que está impactando este evento en las economías y sobre todo en el sistema industrial? Bueno, que está impactando de modo muy negativo es clarísimo. Los números que se barajan no solo de Argentina, sino te diría de buena parte de los países de declive de la producción industrial y de la actividad económica en general son pasmosos realmente. En ese escenario me parece que la mirada es bastante negra, te diría, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, creo que lo que también ha demostrado esta crisis y esta pandemia y sus efectos económicos es que buena parte de los países, sobre todo los centrales, que son en buena medida los que le definen a la periferia lo que tiene que hacer, digamos, esos países están como tirando a la basura mucho de los postulados y de los marcos teóricos que en su momento usaron para decirnos lo que había que hacer, y nos están ellos mismos mostrando que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que eventualmente nacionalizar sectores, que el Estado tiene que tener una participación activa impulsando la demanda y por esa vía con un criterio, si vos querés, keynesiano, tratando de reactivar la economía. Entonces me parece que la principal lección, más allá de que a corto plazo los números que uno ve o las estimaciones que hay dando vueltas son dan mucho miedo, digamos, de temer, pero sí me parece que se abre una ventana de oportunidad para países como el nuestro que ojalá lo podamos aprovechar en esto, ¿no? De volver a entender la importancia de que no es lo mismo tener Estado que no es lo mismo que algunos sectores estén en manos de un capital privado que juega permanentemente el negocio financiero y la fuga de capitales que esté en manos de otro tipo de actores, y que es muy importante que el Estado no solo contenga todo lo que tiene que hacer a los sectores populares y a ese núcleo de informalidad duro que tiene la Argentina, sino también generar políticas activas para tener una mirada contracíclica, digamos, de intervenir en la actividad económica para tratar de evitar la caída pronunciada que de lo contrario se va a parar en la economía. En ese marco, a mí me parece que el gobierno argentino ha venido haciendo cosas que uno puede decir le hubieran gustado que sean distintas, podemos discutirlo.
otros podemos decir nos hubiera gustado que canalizara más recursos a una intervención estatal hacia otro tipo de sectores, que también es otra discusión, pero no se puede desconocer que en parte a nivel de discurso y en parte a nivel de instrumentos esta ventana de oportunidad empezó a aparecer en la Argentina, y frente a la hegemonía abrumadora del neoliberalismo me parece que es un dato súper auspicioso. Uh-huh. Y en este marco, ¿cómo, bueno, algo dijiste, ¿no? Pero ¿cómo evaluás concretamente las medidas adoptadas específicamente durante la pandemia? Por el gobierno argentino. Por el gobierno argentino. Sí, los programas de asistencia. Uh-huh. Mira, a mí me parecen necesarios. Yo eso creo que ni el más neoliberal puede discutirlo. Me parece que ahí hay un tema. Sí me parece que, te diría, desde el punto de vista del peso económico de la ayuda, es poco para mí. Me parece que ahí hay mucho para sumar, y me parece con cierto resquemor, digamos, mirando mucho el tema fiscal, ¿no? Esta cuestión del déficit fiscal, que era obvio que iba a pasar en una economía que prácticamente está paralizada y el Estado está gastando mucho. Y yo creo que ahí, no sé si por falta de voluntad o por falta de no sé qué, pero lo cierto es que también esto abrió una oportunidad a nivel internacional de quiénes son los que tienen que financiar los desequilibrios fiscales que todas las economías del mundo tienen y van a tener por un tiempo largo para tratar de inyectar recursos para salir de la crisis. Y ahí Argentina, me parece que toda esta discusión del llamado impuesto a la riqueza o a los grandes patrimonios, que quedó durmiendo el sueño de los justos, claro, era un tema donde había una oportunidad histórica que lamentablemente no se está aprovechando. Yo creo que sería un puntapié inicial muy interesante para una reforma impositiva, que es una cuestión, que es una gran asignatura pendiente. Y lo otro me parece también, que muchos países, qué sé yo, una Alemania, para poner un ejemplo tan admirado por muchos, están encarando políticas de nacionalización, no la llamemos de expropiación porque es una palabra que asusta, pero sí de una creciente injerencia estatal, sea rescatando empresas o asumiendo el Estado la gestación o la prestación, mejor dicho, un servicio, de una actividad económica. Bueno, ese es un tema que también me parece importante ponerlo en la mesa de discusión, y que apareció tímidamente con Vicentín, con el caso de Vicentín tan caro para la provincia de ustedes, digamos, uh-huh, pero por ahora que se quedó en algo muy tibio, que me parece que es una oportunidad también interesante que no se está aprovechando. Justamente, bueno, te queríamos preguntar también en relación a esto, una mirada tuya sobre lo que se está discutiendo en el caso de Vicentín, ¿no? Como empresa importante de la industria nacional, como parte de ese entramado de empresas industriales importantes de la Argentina que una vez más terminan en situación de ser rescatadas, ¿no? Bueno, ahí lo primero es muy interesante, por lo menos acá en donde yo vivo, que es en Buenos Aires, ¿no? Pero acá lo que llega mucho es el argumento de una empresa nacional que si no se la defendía puede estar como que se la van a comer los transnacionales. Uh-huh. Eso es cierto, y desde un lugar me parece que la expropiación, que yo creo que es lo que hay que hacer y después podemos discutirlo, pero me parece que es lo correcto, iba por un buen camino. Ahora, no es Vicentín una expresión de una burguesía nacional emprendedora y que quiere un modelo de desarrollo para la Argentina. Ustedes lo conocen mejor que yo, pero todo el vaciamiento previo de la empresa que uh-huh, llevaron adelante los accionistas, toda la política de jorobar explícitamente a esa multiplicidad de micro, pequeño y mediano productor que le provee la materia prima, y el manejo espurio desde lo financiero con el Banco Nación y la fuga de capitales. Me parece que pensar que ese tipo de burguesía es un actor del desarrollo es toda una discusión que yo no la voy a asumir porque no la considero como tal. Ahora, después del otro punto de vista, me parece que ustedes ahí en Santa Fe han generado un montón de ideas alrededor de esto que me parece que es muy importante. Por un lado, el temor a la extranjerización de un sector crítico para el funcionamiento de la economía argentina, sin duda es importante. La cuestión de los puestos de trabajo, ahí había estimaciones que los
ponían entre 5.000, 6.000 puestos de trabajo, y ni hablar todo el trabajo encadenado de los micro, pequeños productores. Pero además, yo creo que ahí hay dos elementos adicionales que son muy importantes que el Estado tenga una intervención activa. Primero es meterse en un sector, siendo Vicentín el principal o uno de los principales exportadores de la Argentina, en un sector que es clave, en tanto le garantiza a la Argentina un aprovisionamiento de divisas, de recursos externos en una economía con los problemas de restricción externa que tenemos. Me parece un dato súper importante, necesario. Segundo, también muy importante, que haya un actor testigo, que es el Estado, por lo menos desde mi punto de vista, con un criterio bastante importante en términos de regular la relación tremendamente desigual y tremendamente perjudicial para los productores en la relación con los oligopolios tipo Vicentín. Y el tercer aspecto, que es algo que yo se lo escuché decir a Claudio Lozano y que a mí me parece súper interesante, la posibilidad de usar a Vicentín como una empresa productora pública de alimentos, que también sería también interesante para que el Estado tenga una injerencia, si vos querés, como empresa testigo, como regulador testigo, en otro mercado tremendamente regresivo como es el mercado alimenticio. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Entonces, si vos sumás lo que hablábamos al comienzo, una empresa vaciada desde lo productivo, desde lo financiero, por estas familias que la controlan, familias que además fueron liquidando sus propios patrimonios previo al desguace de la empresa, o sea que hubo premeditación y alevosía, digamos. Yo creo que hasta tendrían que terminar con algún juicio penal, digamos, por el vaciamiento de la empresa, pero todo lo otro también es importante. Me parece que la participación estatal por las razones que fuimos conversando sería sumamente auspicioso, y yo creo que ahí la figura de la expropiación, por más que irrite, por más que a ciertos sectores le parezca que venga el comunismo expropiador, que me parece que, bueno, no tiene tampoco mucho sentido discutir eso, pero volviendo, hay países que en el marco de la pandemia están nacionalizando sectores, por ahí con otras lógicas, pero también son otro tipo de capitales y otro tipo de problemáticas, pero al menos yo eso es lo que mencionaba con esta idea de la ventana de oportunidad que sería lindo aprovechar. ¿Por qué, te lo pregunto así como un análisis a lo mejor que puedas hacer, llama la atención que de sectores que vendrían a ser beneficiados por la intervención del Estado en Vicentín, porque les permitiría cobrar las deudas, porque le permitiría tener algún viso de recuperación de la empresa, como las cooperativas, como muchos de los productores que son hoy por hoy acreedores de Vicentín, en lugar de aportar entusiastamente a esa solución, más bien o se ponen en contra o se ponen en una situación un poco expectante. ¿Le encontrás alguna explicación a eso? Yo creo que, digamos, el por qué no te lo puedo decir. Creo que sí hay ahí también un problema de construcción política de la medida por parte del gobierno. Me parece que es como muy parecido en ese sentido a lo que pasó en su momento con la famosa resolución 125. Una medida que uno podría justificar de 1000 razones, súper importante, como la expropiación de una empresa, un grupo empresario tipo Vicentín, con un montón de efectos reales y potenciales, y el Estado la maneja bien, muy interesantes, y muy favorable a los intereses de la micro, pequeña y mediana burguesía del sector agropecuario. Sin embargo, esos sectores no terminan, salvo algunas excepciones, como vos decías, apuntalando la medida. Lo veo más como un problema de la construcción política del instrumento, digamos, como que se lanzó el instrumento al igual que la 125 sin atender la realidad de estos productores en el sentido de tener estas negociaciones tan complejas y tan regresivas con empresas y grupos tipo Vicentín, y por lo tanto no se los incorporó políticamente a un planteo que es de cambio estructural realmente. Expropiar Vicentín, como en su momento renacionalizar YPF, son medidas estructurales para el funcionamiento de la economía,
Por lo tanto, son medidas que políticamente son de mucha conflictividad y mucha disputa con intereses del poder económico muy claros y que obviamente no van a querer ceder sus privilegios. Por eso me parece que ahí, para que no quede como el arrebato del sistema, de una parte del sistema político que quiere expropiar empresas, la construcción política metiéndote digamos, adentro del planteo a estos segmentos del capital que se verían muy beneficiados fue un error táctico que me parece que hoy lo estamos pagando a punto tal que hay que ver en qué termina este proceso, ¿no? Y eso sería una lástima. ¿Es posible pensar una redefinición del capitalismo luego de esta crisis generada por la pandemia y del COVID-19? Si tuviera la respuesta a tu pregunta, no te puedo decir así tajantemente, es demasiado grande me queda la pregunta. Sí, lo que te digo es lo que hablábamos antes. A mí sí me parece que ahí va a haber un cambio muy importante en el sentido del rol del Estado. Y es notable, insisto con esto, países que hasta hace un rato uno no podía acusar de comunistas, como Alemania de Merkel, digamos, están teniendo una lógica de intervención estatal que incluye salvataje a grandes empresas y nacionalización de sectores. Entonces, a mí ahí me parece que hay una ventana de oportunidad interesantísima. Y lo otro donde veo por lo menos algo, no sé si va a ser estructural de una eventual nueva fase, pero que sí creo que a corto y mediano plazo va a ser central en la reactivación de las economías, la cuestión de las transferencias de ingreso y la redistribución del ingreso. Me parece que ahí también, por lo menos para países como los de América Latina y Argentina muy en particular, se abre una ventana de oportunidad de discutir, bueno, está claro que se necesita del Estado para empezar a revertir esta crisis, está claro que eso va a tener un costo fiscal importante, que con los gastos corrientes, con los ingresos corrientes del Estado va a ser difícil de financiar y con endeudamiento externo creo que nadie quiere financiarlo. Bueno, se abre ahí todo un debate respecto de quién lo financia y me parece que con toda la tibieza que tiene el proyecto que está ahí durmiendo en el Congreso del impuesto, el llamado impuesto a los grandes patrimonios, ahí tenemos una clave sumamente importante para empezar a reactivar con un criterio progresivo y de redistribución del ingreso, pero que además la fuente de financiamiento de eso sea centralmente los sectores de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad. ¿Es lo mismo tener industria que no industria en este marco, que no tener industria, digamos, en el marco de este cimbronazo a nivel mundial, digamos, tanto por el lado de la salud como por el lado económico? No es irrelevante, es muy importante. Digamos, Argentina tiene, muchas veces se dice, y con poca reflexión previa, si Australia pudo, ¿por qué nosotros no podemos ser el supermercado del mundo? Si Noruega pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Si Nueva Zelanda pudo, y así. Y Argentina tiene una situación que es verdad que somos todavía abundantes en algunos recursos naturales, pero somos una población que ya estamos llegando a los 50 millones de habitantes. Entonces, me parece que la industria es, además de interesante desde el punto de vista de una ecuación de desarrollo económico y demás, y de cierta creciente autonomía nacional, la industria es clave porque es el único sector que ha demostrado hasta ahora que tiene capacidad de generar puestos de trabajo lo suficientemente grandes, al menos cuantitativamente, como para abarcar una población económicamente activa del tamaño de la Argentina. Entonces te diría que sí, es sumamente importante, con un montón de externalidades interesantes. Y ahí, volviendo a lo que hablábamos de Vicentín y de otros sectores, yo creo que se pueden pensar en algunos sectores en modelos de industrialización de los recursos naturales con una participación fuerte del Estado. Entonces tenemos YPF, ahí habrá que discutir si se puede o no. Yo creo que sí, que desde YPF se traccionen desarrollos industriales y tecnológicos fuertes. Y el otro gran desafío es esto que yo creo que planteó en su momento Claudio Lozano, que sería muy importante de tener por un tema industrial, pero también por un tema de economía política, o sea, de lidiar con actores tan complejos
una empresa pública de alimentos me parece que sería interesantísimo como desafío industrial también. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar. Y en este marco, ¿la Argentina puede tener una nueva forma de inserción en el mercado mundial con este esquema que planteás? El tema es que ahora lo que sí es claro, por lo menos a mediano plazo, es que las economías van a estar todas muy cerradas. Uh-huh. Entonces, apostar, digamos, al modelo de crecimiento ligado a las exportaciones de producción primaria es un sinsentido. No porque Argentina no tenga recursos para exportar, que los tiene y es obvio, sino porque el mundo va a estar muy cerrado. Entonces me parece que ahí también se abre una linda ventana de ocasión para empezar a pensar desarrollos productivos de otro tipo que no estén necesariamente centrados en ser exportadores de commodities, sino mucho más. Estamos, bueno, en el marco de la conversación varias veces hablamos de las ventanas de oportunidad que deja esto, ¿no? Y también vemos que por ahí el gobierno, no sé si las está dejando pasar, pero a lo mejor no las está aprovechando con la potencia que uno esperaría que tuviera, ¿no? Esto tiene que ver ya, lo que te quiero preguntar es una caracterización de cómo ves la política económica y sobre todo en el área de lo productivo, de lo industrial, en relación al gobierno, digamos, si este tipo de por ahí dudas sobre aprovechar estas ventanas de oportunidad tiene que ver con su propia constitución, con el programa de origen, con límites que le ponen desde afuera. Sinceramente no conozco la interna como para decirte. Lo que sí creo es que tenemos en el Ministerio de Producción gente que sabe muchísimo de producción y de producción industrial en particular. Desde Matías Culfas en adelante me parece que hay un montón de gente. Me parece que lo poco que se ha hecho hasta ahora obviamente tiene que ver con esta situación que nos dedicó buena parte de lo que estuvimos charlando, digamos. La situación de crisis económica en una economía donde el 30% está en la informalidad, por ser optimistas, te abre una perspectiva que es crítica, y en esta ecuación de economía versus lo sanitario, digamos, también hay que entender y saber que los países que más se ocuparon o se preocuparon en teoría por la economía están con cientos de miles de muertos y la economía peor que la nuestra en términos de caída del nivel de actividad. Pienso en Chile, pienso en Brasil, pienso en Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí a veces se lleva las discusiones a una falsa dicotomía, ¿no? Economía o sanidad o lo sanitario. Yo creo que, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho en materia sanitaria, sobre todo acá en la zona del AMBA, es realmente necesario y muy importante. Y creo que lo que uno podría ver como, bueno, cuando llega la política productiva, la política industrial o la política de desarrollo, me parece que hay que esperar porque es un momento realmente muy complicado en lo interno y en el frente externo también. Argentina está negociando una deuda, Argentina tiene a sus principales socios comerciales en un proceso de crisis económica fuerte y cerrando sus economías, con lo cual me parece que es un momento para, primero, que pase este temporal tremendo, después recomponer eso que va a ser durísimo, donde tiene que ver con muchas de las cosas que fuimos charlando, del nuevo rol del Estado, de la redistribución del ingreso, y cuando la cosa esté medianamente armada, recién ahí va a ser momento de pensar y de aplicar un instrumental distinto de política productiva. ¿Por dónde pensás que podría salir, en tren de imaginar un poco el futuro mediato, digamos, de mediano plazo, la salida de la pandemia, ¿no? De que, por ejemplo, a lo mejor el IFEP se podría transformar en un ingreso universal. ¿Qué pasará un poco con el programa de asistencia a la producción? ¿Qué efectos podemos adivinar o más o menos intuir que pueden salir una vez que amaine un poco la crisis sanitaria? Mira, yo creo que algo vinculado al ingreso universal
de hecho ya se está discutiendo a nivel internacional, digamos, no sería una novedad, me parece súper importante. Pero yo vuelvo a insistir con algo, cuando uno dice va a haber una inyección de recursos estatales fuerte, también le tiene que decir a la sociedad de dónde sacaría esos recursos. Por eso insisto, para mí la cuestión de un impuesto en serio a los grandes patrimonios de nuestra economía sería importantísimo. Si no, por ejemplo, ahora con todo lo que hicieron a los de Vicentín no los podrías agarrar en ningún lado porque no tienen patrimonio. Claro. Y eso es una locura, eso no puede pasar y no pasa en ningún país. Argentina tiene un montón para hacer y corregiría muchísimo la desigualdad si logra atacar con una estructura impositiva distinta esta cuestión de las grandes fortunas, que es un tema que no se problematiza, que no se discute y que solo se habla de la presión impositiva a las empresas. Bueno, cuando uno habla de gravar patrimonio se está hablando de personas, no está hablando necesariamente de empresas. En todo caso hablará de los empresarios, pero no creo que los dueños de Vicentín vivan en la indigencia como para, No. para que no puedan... Bueno, no, a eso voy, ¿no? Como que ahí hay muchísimo para avanzar, pero bueno, también hay que poner en discusión social si esta sociedad quiere o no que sean los ricos los que paguen un poco la salida de esta crisis, que a nivel mundial estás hablando de caídas del 20-25% del nivel de actividad, y Argentina en el escenario más optimista va a caer el 10%, es un montón. En el 2002 caímos eso y bueno, ya sabemos lo que fue vivirlo, entonces es un momento, creo yo, de empezar a poner esto en debate. Y bueno, por supuesto, los sectores que se van a resistir a esto van a ejercer su presión desde los medios, desde distintos lugares, pero bueno, la peor pelea es la que no se da, y yo creo que lamentablemente hasta ahora esta pelea no la estamos dando y sería muy necesario. Y Martín, por último, te queríamos preguntar en este escenario, en este contexto, no solo de la pandemia, sino de la pospandemia y de lo que le queda por desarrollar al gobierno de Alberto Fernández, porque todavía, no mostró sus cartas de lo que sería el programa económico y productivo. ¿Crees que es viable la conformación de un Consejo Económico y Social finalmente que pueda funcionar en la Argentina como tal? Yo creo que sí. Si es para lo de siempre, que es sacarse la foto la burocracia sindical y los de la UIA, bueno, no me parece totalmente irrelevante, como siempre, pero de vuelta, si hay consenso, que yo no sé si lo hay, yo creo que sí, a nivel internacional por lo menos lo hay, que vamos a una fase distinta. Si hay consenso en que lo que va a traccionar la salida a corto plazo va a tener que ver con la redistribución del ingreso, bueno, muy interesante empezar a discutir qué sectores el Estado tiene que promover desde el punto de vista de lo que hablaba Álvaro, de la política productiva, a qué sectores canalizar, un ingreso universal, dónde focalizar más esa asistencia, y lo otro, de dónde salen los recursos. Volver a plantear la posibilidad de endeudarse me parece que es, en una nueva crisis de deuda como la que estamos viviendo, un nuevo suicidio de la sociedad argentina, con lo cual quedan pocas dudas que una reforma impositiva sería un aspecto muy importante de discutir. Entonces, de vuelta, si ese consejo habilita estas discusiones, que las podemos perder, pero por lo menos darlas, o si es solo para la foto, dependerá de lo que venga pasando, pero a mí me parece que es una oportunidad interesante, porque es un espacio tripartito, Estado, trabajadores y empresarios, donde este tipo de cosas, si se quiere discutir en serio, tendría que ser el ámbito ideal. No se imaginaba, Alberto Fernández, que iba a arrancar el gobierno así, teniendo que administrar semejante crisis, ¿no? Y es tremendo, yo creo que nadie se la imagina y nadie la quiere, hay que estar ahí. Pero de vuelta, y no por ser repetitivo, yo creo que hay una ventana de oportunidad que ojalá la podamos aprovechar. Con esto, ¿no? Argentina tiene una tradición y hasta el día de hoy uno, cuando mira la tele, lee los diarios o escucha a la gente, el Estado es mala palabra, es un nicho de ineficiencia y corrupción. Me parece que repensar el rol del Estado y la intervención estatal en la economía post-pandemia va a ser un
si no la principal, creo que entre las principales discusiones que nos tenemos que dar. Y la otra es esto, ¿de dónde sale la plata? Porque el desarrollo cuesta plata, digamos, no es que uno tiene la varita mágica y resuelve los problemas. Y ahí yo creo que la gran asignatura pendiente desde el progresismo y desde el pensamiento crítico es nutrir a esta discusión de la reforma impositiva con foco, creo yo, no único, pero sí muy importante en los grandes patrimonios. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto, esta charla distendida aquí con el programa La Banda Cambiaria de FM Meridiano de Rosario. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego, grande. un abrazo. Y así pasaba el segundo podcast de La Banda Cambiaria con el sociólogo Martín Short. Los invitamos todas las semanas aquí